Buenas tardes. Pues bienvenidos a esta tercera sesión de la Cátedra Emil Durkheim. En esta revivida, exacto, de la Cátedra Resucitada, que ya va en su tercera sesión. Tenemos en esta ocasión a dos investigadores de esta casa de estudios que van a charlar, dialogar, quizá debatir, responder a ciertas provocaciones que les haya hecho el texto que quedó, digamos, pendiente para la discusión del día de hoy. Pero antes de entrar de lleno a esto, quisiera presentarlos. Muchos de ustedes seguramente ya los conocen, pero vale la pena sacar a relucir su trayectoria disciplinar. No los trapitos, su trayectoria, digamos, presumible, porque, bueno, hace pertinente que sean justamente ellos dos quienes van a discutir el texto asignado para el día de hoy. Entonces presento aquí a nuestro colega Gerardo Gutiérrez Cham. Gerardo es doctor en análisis del discurso por la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor investigador, imparte cursos de análisis del discurso y teoría literaria y actualmente trabaja como profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Estudios Literarios de esta universidad. El doctor Gutiérrez Cham tiene pues una importante producción como investigador, entre los títulos, algunos de los títulos, nada más voy a destacar algunos de ellos: Teoría del discurso, La rebelión zapatista en el diario El País, Representación y racismo, Discurso, raza y género, y más actual de política lingüística y análisis del discurso. Cabe señalar que el doctor Gutiérrez Cham es también un prolífico literato. Ha escrito numerosas novelas. Voy a mencionar nada más Viaje a los Olivos, la primera de ella, y la última, la más reciente, 2013, El hombre higiénico, por las cuales Gerardo ha ganado reconocimientos y premios por su obra literaria. Tenemos también a nuestra otra interlocutora, Elisa Cárdenas Ayala, doctora en Historia por la Universidad de París I. Ella es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, es profesora investigadora en el Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales también de esta universidad. Elisa Cárdenas ha especializado en temas como son la historia de la secularización en América Hispánica, la semántica histórica, y trabajado el tema de la construcción nacional en México. Elisa Cárdenas tiene una importante producción también con libros, artículos, capítulos, reseñas. Voy a destacar su libro El Derrumbe, editado por Tusquets, un libro que también fue publicado en Francia. Y el más actual, solo voy a nombrar estos dos, el más actual, que está todavía a puntísimo de salir en prensa, Roma, el descubrimiento de América, que va a ser publicado por el Colegio de México. Y quisiera mencionar también que Elisa Cárdenas es miembro del proyecto Iberconceptos. Es quizá el proyecto, no creo equivocarme cuando digo que es el proyecto más importante en Iberoamérica sobre historia conceptual, que es el tema, bueno, del que vamos a tratar el día de hoy. José Lex siendo uno de los fundadores de esta corriente de historia conceptual. Pues quizá a modo de preámbulo a esta interesante discusión, menciono que en esta tercera sesión de la Cátedra Durkheim está dedicada a discutir el texto Terror y Sueño, que tengo entendido que circuló entre los interesados que asistirían el día de hoy. Terror y Sueño en realidad es un capítulo del libro del historiador, filósofo, sociólogo alemán Reinhard Koselleck,
titulado Futuro Pasado, que fue publicado originalmente en 1993. Koselleck, digamos, de manera realmente muy general, nada más como preámbulo de justamente de esta discusión, menciono que Koselleck es pues, una figura destacada en la historiografía occidental del siglo XX, pues lo conocemos como el fundador, o uno de los fundadores de la corriente de la historia conceptual. Koselleck va a publicar, junto con otros dos colegas, en la década de 1970, una obra monumental, el Diccionario de Conceptos Políticos Sociales en Lengua Alemana, una obra de 9 volúmenes, en las que va a plantear por primera vez pues, los principales postulados de la historia conceptual, postulados que luego va a retomar y que va a ser quizá más accesible en un solo volumen, ya no esos 9 volúmenes, en su obra Futuro Pasado, que es la que vamos a leer discutir el día de hoy. Y bueno, una de las ideas claves fundamentales de la obra de Koselleck tiene que ver con la reflexión que hace este historiador filósofo sobre la importancia del lenguaje, ¿no? La doble dimensión del lenguaje que es utilizado, aprovechable por el historiador, ¿no? Por una parte el lenguaje entendido como discursos, conceptos, sobre todo conceptos, argumentos, que sirve, ¿no? Como una forma de representación de la realidad social. Pero también, y aquí quizás es uno de los aspectos más originales, propositivos de Koselleck, ¿no? Con los que hace también una demarcación con la historia de las ideas, es que el lenguaje es también una estrategia de acción política, ¿no? El lenguaje forma parte del combate político. Entonces, en este sentido, Koselleck va a ser una especie de ruptura con esta dicotomía hasta entonces presente entre palabra y acción, discurso y práctica, ¿no? Va a entender el lenguaje político, los conceptos, como forma de acción política. Es interesante entonces que tomemos este texto de Terror y Sueño para discutirlo el día de hoy, porque justamente Koselleck va a tratar de una dimensión no escrita de la realidad histórica, que son pues, los sueños, ¿no? Y en particular Koselleck va a reflexionar sobre estos sueños experimentados, ¿no? Vividos por la población o las víctimas del Tercer Reich. Me parece que es una lectura, pues muy sugerente, llena de aspectos relevantes, pero pues habrá que hacer una síntesis, ¿no? y concentrarnos quizá en algunos aspectos los más fundamentales o los más sugerentes, ¿no? Y en este sentido quisiera invitar a Gerardo y a Elisa a que discutieran este contenido de esta lectura. Uno de los postulados, quizá para comenzar por la discusión, me parece que tiene que ver con la cuestión de la verosimilitud de la historia, ¿no? Koselleck plantea que el historiador está constantemente confrontado a esta doble dimensión, ¿no? de la historia. Por una parte trabaja con hechos, ¿no? con la dimensión factual de la realidad histórica, y por otra parte también tiene que lidiar con la manera como son narrados, representados estos hechos. Esto lleva a Koselleck a hacer toda una discusión, ¿no? En la primera parte de la lectura, sobre la relación entre historia y ficción, ¿no? ¿Dónde está situada la historia o el historiador, ¿no? En esta encrucijada entre qué es lo que le compete, si informar, ¿no? Proveer de datos históricos, esta dimensión, factual, o tiene también ¿no? generar verosimilitud a partir de la narrativa, a partir de la
de la ficción, como podría ser, por ejemplo, un poeta, ¿no? Entonces, esa es la encrucijada que Koselleck plantea. Yo quisiera preguntar a ambos, ¿no?, como especialistas en ciencias sociales, teóricos sociales, ¿cómo verían ustedes la labor del historiador en esta encrucijada que implica informar, por una parte, y por otra parte crear verosimilitud, ¿no?, o generar verosimilitud a partir del recurso narrativo literario? Pensé que ya Gerardo tenía el micrófono. Muy buenas tardes a todos y gracias por estar en este tercer diálogo de la Cátedra Durkheim en su nueva edición. Y me da mucho gusto que esté con nosotros Sara Vangel, que además es egresada de esta escuela, y una colega muy apreciada, ¿no?, muy querida. La primera parte de este texto es un texto brevísimo, quienes lo pudieron leer lo constataron. Está dedicada efectivamente a esta relación, pero para mi gusto está sobre todo dedicada a mostrar que esa oposición que se da por sentada no entre historia y ficción, sino diríamos entre historia y poesía, es una oposición que no está, sobre todo desde que la experiencia moderna del tiempo, o lo que Koselleck llama experiencia moderna del tiempo, hizo de la historia algo semejante a lo que ahora conocemos como historia, es una práctica que busca reconstruir o construir representaciones sobre el pasado, y entonces la obligó a estar cerca de esa poesía en una relación no de oposición, sino complementaria. Esa es una primera cuestión que me parece fundamental. Entonces, y fundamental también señalar porque tenemos, digamos, si seguimos a Koselleck, prácticamente desde el siglo XVIII esta relación de complementariedad entre ambos se seguiría entretejiendo entre historia y poesía. O habría que preguntarse si acaso nunca se perdió. Sí, pero a partir del momento en que la representación del pasado se construye en la forma de una narración, hay un acercamiento con la poesía en el sentido aristotélico, que es uno de los sentidos que subraya el autor, y en esa medida la oposición en realidad es una falsa oposición. Y sin embargo, y eso quisiera subrayar, por lo general se suele transmitir como verdadera. Todavía, sobre todo en las escuelas, tendemos a separar. ¿Tú qué estás estudiando? ¿Historia o letras? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Realidad o ficción? Y el arranque del texto en ese sentido es sumamente interesante porque va mostrando cómo esa, digamos, para decirlo con sus palabras, esa oposición es una ficción. Bueno, antes que nada, muchas gracias a la doctora Lisa por la invitación. Estoy muy contento y entusiasmado por haber tenido la oportunidad de leer este texto tan provocador. También quería agradecer a Sara. Muchas gracias por la presentación tan amable. Bueno, efectivamente, creo que el texto es muy provocador y lo que comenta Lisa nos lleva a la primera parte del texto. En efecto, Koselleck pone un dardo sobre las IES en el sentido de que
tenemos como una falsa dicotomía. Ahora, yo quisiera comentar algo que está relacionado con eso y me parece que subyace a las primeras ideas de Koselleck, en el sentido de que hay un problema de lenguaje de fondo, ¿no? En la página 269, que es una de las primeras, hay una llamada a Clavenius. En el siglo XVIII él descubre o tiene el mérito de demostrar que cualquier cosa que ocurre en el mundo real, a partir del momento en el que alguien intenta transferirlo al lenguaje, hay una enorme pérdida, ¿no? Entonces, uno de los fundamentos que se ven, por lo menos en lingüística aplicada, es el hecho de que cualquier cosa que ocurre en el mundo real es prácticamente imposible dar cuenta de manera total a través del lenguaje. O sea, el lenguaje es un sistema profundamente sintético. Lo utilizamos de una manera como de paquetes semánticos y semióticos, entonces hay una gran pérdida, ¿no? Y eso en principio va a dar a la historia y también a la literatura. Entonces, el historiador que pretenda de alguna manera dar cuenta de una objetividad total de acontecimientos del pasado, pues entra a un pozo porque tiene que utilizar el lenguaje, entonces tiene que narrar. Y a partir del momento en el que somete los acontecimientos del pasado a una narración, entonces adopta puntos de vista, coloca situaciones desde su perspectiva, hace evaluaciones, hace construcciones metafóricas, construye personajes, y eso va al terreno de la narrativa, ¿no? Aquí lo interesante es lo que señala Elisa, en el sentido de que a nivel institucional todavía seguimos teniendo esa falsa apariencia, ¿no? Esa dicotomía. La historia es una disciplina que informa y la poética, llámese los novelistas o los poetas, ficcionan, ¿no? ¿Y qué significa ficcionar, no? Tendríamos que preguntarnos. ¿Qué significa ficcionar y qué significa informar, ¿no? Cuando uno lee textos de historiadores, pues nos damos cuenta que hacen narraciones también, ¿no? Entonces, el asunto es que los estatutos entre un escritor y un historiador son muy semejantes, ¿no? Y creo que eso es algo que se tendría que ver de una manera más clara, más evidente, por lo menos en las escuelas, porque hay como una oposición que ha sido muy perjudicial, me parece, ¿no? Ese es uno de los primeros señalamientos de Koselleck, me lleva a lo que mencionaba Elisa, que es bien interesante. Y luego la otra reflexión, avanzaría un poquito más, que es una fuente, ¿no? Ahí ya entramos a un problema bien complejo y muy interesante, ¿no? Pero bueno, me detengo aquí, le paso otra vez el micrófono a Elisa y podemos seguir avanzando, ¿no? Aquí lo tengo, pero solo me preguntaba Sara si tú querías intervenir. No, de hecho, pensaba sobre el tema de las fuentes. Y quizás antes o en el camino de esas fuentes, es que también está presente en este texto, bueno, algo que ha sido tema para miles y miles de páginas, que tiene que ver, y entonces, si no son tan distintos, pero no son tan iguales, las narraciones de ficción y las narraciones históricas, ¿qué es lo que las separa? ¿O qué es lo que las distingue? Quizás se puede decir qué es lo que las une y que las distingue. Y en la manera en que está planteado el texto de Koselleck, porque queda claro que él se inscribe cuando uno lee completo este ensayo, como cuando lee el resto de su obra, en la convicción de que la historia es una narración que sí puede producir conocimiento. Lo que no quiere decir que las narraciones de ficción no puedan producir conocimiento, no está diciendo eso. Entonces la pregunta que está detrás también de esta primera parte, que es una parte metodológica, no se debe olvidar que es un ensayo metodológico, es si acaso podemos conocer el pasado. Esa es una pregunta, tiene que ver con el tema de las fuentes, pero no solo, también tiene que ver con el tema de ¿acaso lo podemos conocer? Y entonces,
si acaso además se puede representar y qué vínculo hay entre representación y conocimiento. Una de las cosas que separan, no que separan, que distinguen y unen, decía yo hace un momento, estaría tal vez por el lado de algo que no está en el texto de Koselleck como tal, pero que es lo que otros autores, estoy pensando en Paul Ricoeur, por ejemplo, han señalado como ese referente constante del texto histórico que va a permitirle tener la pretensión de mostrar algo que sucedió, algo como sucedido y no únicamente como imaginado, es decir, algo como sucedido y enseguida imaginado. Entonces esta pretensión de veracidad y este referente constante lo ha subrayado también de manera continua alguien como Roger Chartier, pensando en el tema de las representaciones, ¿no? Estaría en esa línea compartida entre la ficción y lo acontecido, en la cual se mueve la historia y también se mueve la literatura, ¿no? Entonces, con relación a la pregunta de si acaso el pasado se puede conocer, pues generaciones y generaciones de historiadores han respondido primero en la dirección o en ese camino de señalar que existen, ya hasta la palabra indica el tipo de relación epistemológica que se establece con ella, fuentes del conocimiento histórico. Si se puede conocer el pasado, y la respuesta, digamos, más socorrida es, pues ahí están las fuentes. Ustedes pueden imaginar las fuentes como más bonitas les parezcan, ¿no? La hermana Agua, por ejemplo, rendir tributo a un arquitecto, escultor local, ¿no? Local universal, digamos, de Fernando, pero es decir, ya la palabra misma es sumamente interesante con relación a esto, pero por allí iba el camino de Gerardo, a lo mejor le devuelvo la palabra. No, bueno, es que esta idea de el pasado se puede contener, se puede retomar y recolocar, es una idea muy provocadora. Yo diría que sí, que no. Tengo la impresión de que una diferencia sustancial entre el trabajo de un historiador y de un escritor, llámese novelista, llámese ensayista literario, poeta, es que finalmente los dos podrían tener objetos muy semejantes, pero las técnicas de acercamiento pueden ser bien distintas. O sea, mientras que a un escritor, por ejemplo, a un historiador, por ejemplo, le preocuparía muchísimo narrar un suceso desde un estatuto de voz en tercera persona, o sea, colocándose él como una correferencia central, a un escritor no necesariamente, porque un escritor se preocupa mucho más por construir una polifonía de voces que no necesariamente son las de él, y eso marca una diferencia sustancial. Es decir, un historiador puede pasar un avión y a él básicamente le interesaría decir, supongamos, a qué hora salió, cuál es la aerolínea, dónde va a llegar, cómo se desplaza, cuál es la finalidad de eso, etcétera, pero desde una voz exterior, que es la suya, ¿no? Y a un escritor no. A un escritor probablemente le va a interesar mucho más qué están pensando las personas que van en el avión, qué sienten, qué están comiendo, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son los conflictos que se están desarrollando, y entonces ahí tiene una enorme posibilidad no solamente de hablar del viaje, sino de cada uno de esos viajes, ¿no?, que están en las cabezas. Y entonces, ante un mismo objeto, los acercamientos pueden ser bien distintos, ¿no? Pongo un ejemplo, el caso de Frederick Douglass,
él escribe su autobiografía de un esclavo americano, y entonces él, siendo esclavo, narrando en primera persona, dice que a él le costó mucho trabajo entender el terror de ser esclavo, ¿no? Hasta que ya siendo mayor de edad recordó una escena cuando él era muy joven. Dice que una vez entra a la cocina de su casa y entonces ve a su tía, a la tía que todos los días había visto, y entonces escucha los gritos de la tía porque resulta que el amo de la hacienda, que era su propio padre, estaba azotando a la tía. Entonces él se esconde bajo una mesa y escucha los gritos, ¿no? Y en el texto él describe cómo es que esos gritos le produjeron una sensación de terror que nunca en su vida se le ha olvidado. Y él descubre al paso de los años que ese era el terror de la esclavitud para él. Pero también él descubre que esa sensación de terror no es en sí mismo un material historificable, ¿no? Eso forma parte de percepciones y sensaciones. Entonces, creo que ahí hay una diferencia sustancial. No quiero decir que una sea mejor o peor, sino que las maneras de acercarse son bien distintas. Al historiador, le puede preocupar mucho explicar y demostrar, y al escritor no necesariamente. Al escritor le puede interesar mucho más mostrar. O sea, a un escritor básicamente le interesa mostrar cómo ocurre una sensación y una situación, y sobre todo cómo se sensorializa esa situación, ¿no? O sea, cómo es que una persona se enfrenta en una situación determinada con miedo, con terror, con pánico, con placer, etc., ¿no? Entonces, los acercamientos son bien distintos. Ahora, de pronto se suele decir que eso ya forma parte de la fabulación, y yo diría que depende del tipo de la fabulación, ¿no? Y depende, o sea, tenemos representaciones muy buenas, otras que no son tan buenas, pero eso ocurre entre historiadores y escritores, ¿no? Creo en todo caso que a un escritor le suele dar más pudor entrar en cosas muy sensoriales, ¿no? Porque de pronto él diría, pues, yo me detengo ahí, yo no tengo por qué entrar en esos asuntos que son más mundanos, ¿no? Y al novelista, ¿no? Incluso el novelista a veces utiliza sus propias experiencias, sus propios prejuicios, miedos, etcétera, para introducirlos en el relato que está escribiendo, ¿no? Entonces ahí creo que hay diferencias sustanciales, pero en todo caso lo importante es que no son diferencias en oposición, son complementarias de alguna manera, ¿no? Yo tengo la impresión de que en la medida en que los historiadores, por ejemplo, conozcan más técnicas narrativas, lean literatura y viceversa, ¿no? Los escritores lean historia, se podrían producir textos mucho más ricos, ¿no? Mucho más interesantes, ¿no? Digo, personalmente de pronto he leído algunos textos de historiadores, de cronistas, son recuentos de sucesos, pero de pronto parecen muy fríos, ¿no? No quisiera saber qué pasó con la gente ahí, ¿no? Qué sintió, etcétera, y se nota que hay mucho recato, ¿no? Bueno, avanzamos más, luego entramos al tema de los sueños, que es fascinante. Bueno. Quizás, sí, para ir en dirección de los sueños, pero digamos, insistir un poco en lo que a lo mejor podríamos decir qué es la historia según Koselleck. Es decir, el pasado, o el conocimiento sobre el pasado y las representaciones que generamos, no es nada más un conocimiento sobre algo que sucedió, sino en términos de Koselleck y de lo que él concibe como lo que llama las condiciones comunes a todas las historias, lo que es un poco su antropología detrás de su postura historiográfica, tiene que ver con el tema de la experiencia, por cierto. Es decir, que en su obra el tiempo no es algo externo a lo humano, sino que es fundamentalmente experiencia. Y por eso propone, no en este texto, pero en su obra en general, que existen al menos tres formas de experiencia, tres formas de incorporar experiencia.
Una es experiencia que hacemos directamente, que llama original, otra la que llama generacional, y otra la que llama histórica y que incorporamos por la vía de relatos hechos por terceros, ¿no? En esa medida, reconstruir el pasado o tratar de recuperar, de aprender el pasado, tiene que ver con tratar de entrar en la experiencia, en las experiencias distintas de personas concretas o de grupos concretos, de colectivos o de singulares. Y en esa medida hacia allá va la interrogante suya sobre cuáles son las fuentes posibles para conocer el pasado, y ahí se conecta, me parece, de manera muy interesante con el tema de los sueños, que es, en realidad es el gran tema del texto, ¿no? Si la primera parte es una introducción sobre esta relación historia-ficción, digamos, como para tratar de preguntarse y cuál puede ser el estatuto de los sueños como fuente para la historia. ¿Acaso los sueños pueden ser fuente para la historia? Una pregunta a la que quizás, si se hiciera una encuesta, la inmensa mayoría de las personas responderían que no. Sara, te devolvemos la palabra un minuto. No, me parece que van ya apuntando hacia esa, digamos, el centro efectivamente del texto, no solo por la temática, ¿no? Los sueños de esta población alemana durante el periodo del Tercer Reich, pero también porque es la parte fuerte metodológica del texto, que eso me parece que es fantástico. O sea, no va exponiendo cuáles en sí son los sueños de estos alemanes del Tercer Reich. Lo que va exponiendo es cómo se pueden, qué preguntas se pueden hacer a estas experiencias que él cataloga, ¿no? Y trata como fuentes históricas, y también cuáles son los límites, porque eso me parece también interesante, hasta dónde se puede interpretar, ¿no? A partir de este tipo de fuentes históricas. Entonces a mí me interesaría escuchar qué es lo que les sugiere a ustedes, ¿no? El escrito de Koselleck sobre los sueños del terror en su propia reflexión sobre lo que significa una fuente histórica y qué se puede saber, y también cuáles son los límites que plantean, ¿no? Este tipo de... Gracias. Bueno, creo que es profundamente provocador, ¿no? En ese sentido el texto. Y creo que una de las ideas más interesantes o más inquietantes que nos topamos aquí es la enorme importancia que tiene la subjetividad de las experiencias individuales, ¿no? Como fuentes de información siempre alterna para construir otra clase de historia, ¿no? Si uno se pregunta ¿qué son los sueños? Bueno, podríamos decir muchas cosas sobre los sueños, pero sueños de personas que vivieron el terror del nazismo antes y después de los campos de concentración. Ahí tenemos algo muy peculiar, y creo que no solamente se da en el mundo de los sueños. Las experiencias, por ejemplo, en el mundo del arte, las experiencias del pasado son fundamentales. Y no solamente las experiencias del pasado, sino los matices de esas experiencias del pasado, ¿no? Cualquier fotógrafo de cine sabe que es bien distinto tratar de narrar una historia cinematográfica durante la mañana con sol, si está nublado o con lluvia. Eso cambia todo, ¿no? Es muy importante, eso lo sabe un fotógrafo, ¿no? Y quienes hacen cine gastan mucho dinero para tratar de adecuar las locaciones, porque saben muy bien que, por ejemplo, si los actores están de un humor o de otro, se modifica la historia, ¿no? Entonces, Koselleck creo que nos lleva a eso, al asunto de que las experiencias más subjetivas, en última instancia, tendrían que ser consideradas como material histórico de primer nivel, ¿no? Hay varios ejemplos de sueños aquí. Uno de ellos es muy impresionante, además como texto narrativo es maravilloso, ¿no? Un médico que sueña de pronto que
se caen por decreto las paredes de su casa y después descubre que también se caen las paredes de otras casas de toda la ciudad. ¿Eso qué es? ¿No? Es una descripción del terror, ¿no? Y algo bien interesante que toca Koselleck es que precisamente esos sueños, por no tener filiación política, pueden llegar a ser profundamente políticos, ¿no? Pero entonces un historiador ahí tendría problemas, ¿no? ¿Cómo tomamos esos sueños? Si finalmente esos sueños en algún momento ya se transformaron en narraciones, es decir, fueron contados o fueron transcritos, ¿no? Y ahí otra vez entramos al círculo de la narración, ¿no? Una vez que los sueños pasan al terreno de lo narrado, se transforman también en otra clase de materiales. Pero en todo caso me parece fundamental porque no solamente... sí. Lo mismo que ocurre con el terror podría ocurrir con la nostalgia, ¿no? Tal vez en algún momento se tendría que escribir una historia de la nostalgia, ¿no? En este sentido. Entonces, el ejemplo de los sueños me parece maravilloso porque nos demuestra una vez más que hay un montón de huecos, de orificios que no han sido tomados en cuenta y que ofrecen una información maravillosa que nos habla de cosas que no se han historiografiado, pero que finalmente tocan profundamente a las sensaciones humanas, ¿no? Y eso forma parte de cualquier periodo histórico, ¿no? O sea, lo que observa Koselleck es que si un investigador viera en retrospectiva los sueños acumulados de personas antes del Holocausto y después del Holocausto, se podrían ver muchas cosas a nivel político, a nivel socioeconómico, a nivel de confrontación, a nivel de crisis, a nivel de existencia, ¿no? Y ahí está, ¿no? Eso daría para muchísimo, ¿no? Bueno, sí, creo que le paso la palabra a Gerardo, pensaba que quizás se pudieran leer los dos párrafos de los dos sueños, sí. para que igual quien no los... Es que vale la pena. ¿Los tienes tú a la vista? Bueno, aquí está una. Bueno, les leo una que está, si tienen el texto ahí a la mano, es en la página 272. Dice, la primera historia proviene de un médico en el año 1934. El sueño es así: después de la consulta, hacia las 9 de la noche, me quiero echar tranquilamente en el sofá con un libro sobre Matías Grunewald, cuando de pronto mi habitación, toda mi vivienda se queda sin paredes. Aterrado, miro a mi alrededor. Todas las viviendas, hasta donde me alcanza la vista, están sin paredes. Oigo rugir un altavoz. Por decreto se suprimen las paredes desde el 17 de este mes, ¿no? Imagínense, o sea, lo que descubre, o sea, este sueño nos está hablando de
de la desaparición absoluta de la intimidad por decreto, ¿no? Ese es el inicio de un Estado totalitario. Ahí creo que no requerimos de más información, más datos. Este es un antecedente de lo que después ocurre, pero está colocado ahí en el sueño, ¿no? Es el temor el que desliza todo esto, ¿no? La otra historia está aquí mismo, sí, es de los años 30 y está narrada por un abogado judío. Hay dos bancos en el Tiergarten, uno de color verde normal, otro amarillo. Entre paréntesis dice, entonces los judíos solo se podían sentar en bancos pintados de amarillo. Y entre los dos, una papelera. Me siento en la papelera y me cuelgo un cartel al cuello, como lo llevan a veces los mendigos ciegos, pero también como se lo cuelgan por orden de las autoridades los violadores de la raza. Si es necesario, le dejo el sitio al papel. Es durísimo el relato. Es durísimo y conocemos muchas historias de judíos que tenían que colocarse letreros, ¿no? Letreros muy humillantes, pero lo interesante es que esto aparece en el sueño como una peculiaridad, ¿no? Bien. Gracias, perdón. No sé, Elisa, si quieres comentar algo al respecto. Sí, lo que yo quería comentar es sobre el tema, volviendo sobre el tema de la fuente, porque el texto efectivamente arranca la parte de los sueños con estos dos sueños, después entra en otro tipo de sueños, aquellos hechos ya en los campos de concentración, etc. Y quiero volver al tema de la experiencia y de esa antropología desde la cual Koselleck piensa que el pasado es susceptible de ser conocido. O sea, aquí la pregunta, efectivamente uno dice, bueno, ¿y estos sueños qué nos dicen del pasado? Y yo creo que la pregunta puede formularse también al revés. Si queremos saber cómo fue, qué características tuvo la experiencia del terror en la Alemania del Tercer Reich, ¿cuáles pueden ser las fuentes? Si queremos ir a la experiencia íntima de la persona, ¿cuáles pueden ser las fuentes? Eso es uno de los comentarios que me parece que es indispensable hacer, ¿no? O sea, pensando que es un ensayo metodológico. Y decía, la pregunta que está detrás es, ¿podemos conocer el pasado? Bueno, digamos, siempre según Koselleck, ¿qué es el pasado? Si el pasado es la experiencia, o las experiencias combinadas de los sujetos, en individual o en colectivo, entonces, ¿cómo podemos conocer esas experiencias? ¿Queremos conocer las experiencias del terror? ¿Cuáles pueden ser las fuentes? No queda mucha salida, ¿verdad? No queda mucha salida. Y ahí cabe otra pregunta de Lizar, si pretendemos conocer el terror como experiencia, ¿no? Ahí hay una salida y estos relatos creo que son explicativos en sí mismos, ¿no? Porque finalmente, como dice aquí Koselleck, los sueños son anónimos pero son auténticos. Esa percepción o esa idea de autenticidad a través de lo anónimo o a través de lo que no es estrictamente verificable es fascinante porque, como ya se ha visto, los sueños al ser narrados pueden ser alterados, ¿no? Entonces la noción de verdad en términos estrictos también sufre una dislocación, pero no porque haya una dislocación de la verdad se pierde la autenticidad. Eso es lo interesante, o sea, y aquí yo veo, no sé, que estos pequeños relatos están al filo de la navaja entre la narrativa de ficción y la historia, que juegan con las dos cosas. Tenemos personajes, tenemos acciones con principio y fin, tenemos un entramado anecdótico, tenemos una interacción muy sensorial, muy fuerte, y tenemos eso contextualizado en una situación muy dura. Entonces, hay información, de alguna manera. Ahora, tu pregunta es, digo, queda ahí, ¿no? Sí.
un poco nada más haciendo eco a sus comentarios, a mí me parecen muy pertinentes y me llama la atención lo que Koselleck hace, de hecho, esta distinción, diciendo no son solamente sueños sobre el terror, son sueños del terror, ¿no? Y esto es una distinción importante, ¿no? Que hace, digamos, relativa a lo que ustedes están mencionando, que no se trata, los sueños no son simplemente el reflejo, la representación de un contexto totalitario, de una situación política, social, económica, sino que son estos mismos sueños los que están provocando el terror. O sea, no son las simples representaciones de ciertos acontecimientos, coyunturas como externas, sino precisamente porque existe esta gente que está soñando con casas que se derrumban sus muros, con personas que tienen que cederle lugar a un papel, que existe el terror, ¿no? Son estos sueños mismos los que están produciendo esta coyuntura del terror. Entonces ahí, digamos, sería mucho más, cambiaría, ¿no? la perspectiva sobre lo que realmente es una fuente histórica, no nada más es la representación, sino que está participando, construyendo el contexto histórico mismo. Perdón, y yo nada más quisiera agregar algo. Esto que tenemos aquí me parece que nos atañe profundamente, no solo no solo como trabajo de historiografía, sino a muchos niveles en nuestra vida real. O sea, el terror como experiencia y como material válido del pasado, de recuperación del pasado. Ahora estaba leyendo en días pasados el caso de las personas que violaron a una chica en España, el caso de La Manada, y entonces hay una discusión fuerte en España porque uno de los jueces dice que para él no es violación porque en ningún momento de los videos la chica expresa una negación, ¿no? Pero lo que dice esta chica es que el terror, la experiencia del terror no necesariamente se expresa con palabras, se expresa de muchas maneras. Entonces, aunque en el video ella no exprese una negación explícita, ella dice que el terror está ahí, está colocado, ¿no? Entonces, ¿qué más quieren los jueces, no? Eso es un material historiográfico de primer nivel. Entonces, creo que Koselleck encaja un dardo ahí, ¿no? Sí, a ver, yo creo que van en varios sentidos. Primero está ¿qué tipo de fuentes son los sueños? Porque fíjense, bueno, quienes lo leyeron y quienes lo van a leer después, porque esperemos se interesen en leer, se van a dar cuenta que a la vez es un texto, decía Jorge Ramírez, que desafortunadamente no pudo estar hoy aquí, pero él es quien propuso esta lectura, ¿eh? Jorge es quien propuso esta lectura, y él decía es un texto profundamente perturbador. Pero es perturbador no solamente por el contenido de estos sueños y luego los que son referidos más ya de personas que están en los campos de la muerte, sino que es perturbador metodológicamente. Y entonces, bueno, ¿qué tipo de fuentes son los sueños? Son fuentes, dice Koselleck, en donde ya la palabra no está. Las palabras están puestas después y en esa medida él se inclina por decir, bueno, los sueños narrados pues son ficciones en realidad, ¿no? Pero el sueño se elabora en el límite de la palabra y los historiadores estamos acostumbrados a trabajar con palabras. Pues ahí tenemos cierto tipo de problema y el tipo de sueños que eligió para reflexionar sobre esto, o que le llevaron a reflexionar sobre esto, quizás más bien, son sueños que además interpelan una discusión a la que se le ha dado vuelo desde distintos lados, que es la que tiene que ver con ¿y qué podemos representar o qué no podemos representar? Entonces, frente a esa apuesta que ustedes habrán escuchado cantidad de veces sobre el hecho de que lo inhumano, es decir, la barbarie, lo inhumano, etcétera, no se puede representar, es tan terrible que no se puede representar. Digamos, existe la crítica que ha sido expresada por distintos autores, pienso por ejemplo en el antropólogo Lydie Uberman sobre el tema de la necesidad de representar, la obligación de
representar. Y lo que Koselleck hace aquí, es decir, es mostrar el límite que tenemos. ¿Cómo le hacemos para representar el terror? Esa sería una de las preguntas. ¿Podemos conocer la experiencia del terror? ¿Con qué tipo de fuentes? Y enseguida, ¿cómo hacemos nosotros para darle un tratamiento historiográfico o historiador, dirían algunos, a este tipo de fuentes? Lo que quiere decir hacer a un lado la supuesta imposibilidad de representar, es decir, trabajar en el límite de lo que nos estamos nosotros mismos confrontando. A mí esa es una parte del texto que me gustó mucho, porque me parece, si Gerardo acaba de mencionar el tema de esta violación colectiva, yo creo que nosotros estamos viéndonos confrontados cotidianamente con cuestiones de un nivel de violencia aterrorizante, ¿verdad? Y la mayor parte del tiempo estamos en esa parálisis que linda desde ciertos puntos de vista, y estoy pensando en las denuncias que de ese tipo de complicidad hacen algunos textos a Red Fabre, que es como el consentimiento asesino. Y nosotros que frente a este tipo de cuestiones. Y lo que Koselleck hace en este texto es mostrar, por supuesto no es proponer una receta, pero es mostrar de qué manera sí podemos decir se pueden conocer estas experiencias. Existen fuentes para conocerlas, a lo mejor tendríamos que preguntarnos técnicamente cómo se debe proceder para trabajar con ellas, en alianza con qué tipo de saberes pueden historiadores u otros conocerlas, y entonces de qué manera. Me parece que lo que está detrás es una afirmación de no podemos renunciar a conocerlas, no podemos darnos por vencidos, sino que tenemos que preguntarnos cuál puede ser la vía. Ahora es cierto que rápidamente él dice también, bueno, los sueños son una fuente, pero no se piense que un sueño permite construir una historia social sobre la experiencia del Tercer Reich. O sea, hay que irse con pies de plomo, ¿no? Pero a mí eso me parece una de las cuestiones más interesantes también de este texto, y que además me parece que sacude los lugares comunes, que son muchos, sobre cuál fue la relación intelectual de Reinhard Koselleck con el tema del Tercer Reich. Que quizás si nos puedas platicar un poco sobre eso. Pues a lo mejor primero Sí, no, si quieres, adelante. Bueno, quería completar en el mismo sentido en que va Lisa, algo que también es muy provocador, ¿no? O no sé si Koselleck también nos está invitando, nos está removiendo a que nos coloquemos en el límite del lenguaje, ¿no? Es decir, él sostiene aquí en el texto que estos sueños están precisamente en el límite del lenguaje porque nos hablan del enmudecimiento, ¿no? Y entonces vemos que no solamente están representados aquí las personas que padecieron la persecución en el nazismo, sino también, y de otra manera, se está hablando del silenciamiento, ¿no?, que impuso el Estado, ¿no? O sea, este enmudecimiento que es pavoroso. Líneas más adelante, él dice que se ha escrito muchísimo sobre el Tercer Reich, ¿no? Tenemos películas, documentales, en fin, pero el lenguaje escrito apenas da para describir las experiencias interiores de muchísima gente que padeció ese terror de la persecución y que se da en sueños y que se da en momentos de silencio, ¿no? Yo me puse a leer una vez estos informes de los Sonderkommando, y una de las cosas que más impresionan ahí es que ellos refieren la profunda angustia que les causaban ciertos momentos de silencio, ¿no? Por ejemplo, algunos músicos que fueron obligados
a tocar música mientras estaban las cámaras de gas, ¿no? Y entonces, después de escuchar música, dicen algunos testigos que se hacía un silencio muy profundo, y dice que bueno, lo que cuentan los testigos es que la rabia mayor es que ese silencio no se puede transmitir de ninguna manera, o sea, no se puede escribir, no se puede contar, es un silencio que se experimenta, que provoca una profundísima desazón. Ahora aquí la pregunta de Koselleck es ¿cómo capturar eso? ¿No? ¿Se puede capturar? ¿Se puede historificar? No sé, pero creo que la provocación de él es sí se puede y se tendría que intentar hacerlo, pero tenemos que buscar materiales que nos coloquen al límite del lenguaje, ¿no? O sea, tendríamos que ir mucho más allá del documento, etc. Bueno, ahora sí, Elisa, perdón, vas a comentar sobre el contexto, ¿no? Simplemente que, bueno, ahora que hablabas, me pregunté si todo el mundo sabe lo que es el Sonderkommando, que son los grupos de judíos recluidos, bueno, los grupos de presos que son obligados a colaborar con el funcionamiento de las cámaras de gas y del exterminio, ¿no? Y que precisamente sobre ellos recoge el antropólogo Didier Huberman un trabajo interesantísimo a partir de las fotografías tomadas por un Sonderkommando y que pudieron llegar que pudieron salir de los campos, ¿no? Sobre el tema de qué se puede representar y qué no se puede representar, qué se puede conocer o qué no se puede conocer de ese tipo de experiencias. No, simplemente aludía brevemente a que por razones de su, llamémosle, genealogía filosófica, a Reinhard Koselleck como a otros autores se les suele tildar de que fueron, no se dice colaboracionistas del Tercer Reich, pero que son extremadamente reaccionarios y que es un pensamiento de derecha, muy casi afín al nazismo y demás, razón por la cual se renuncia a leerlos, ¿no? En una actitud paradójica. Pero yo quisiera comentar que independientemente de su biografía política y de su genealogía intelectual, textos como este muestran una preocupación del historiador que va en otro sentido, ¿no? sin necesariamente querer tener la última palabra sobre cuál fue su relación con la filosofía de Heidegger, por ejemplo, o otro tipo de cuestiones, pero este texto muestra una relación muy compleja de alguien que fue contemporáneo de muchas de estas cuestiones y sobre todo del debate científico que se dio sobre qué hacer con la herencia de estos años de terror. Y ahí otra vez siento que tenemos algo en común, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestra herencia de años de terror en distintos sentidos? En fin, una conclusión suya sobre el tema de los sueños como fuente, y yo creo que eso es interesante, a mí me gustaría destacarla y con esto a lo mejor invitar a que invitemos al público a participar, es que lo que él dice es ninguna otra fuente, o sea, ciertamente los sueños, un sueño individual, pues es limitadísimo el panorama que nos dan, no permite hacer una historia social, no permite generalizar, da una entrada sobre la experiencia de una persona, ¿cierto? Una experiencia riquísima. Pero ninguna otra fuente escrita, ni las fuentes contemporáneas de datos de esto o aquello, ni los testimonios escritos a posteriori nos dan ese momento de la experiencia de ese mismo sujeto que está reportando su sueño. Entonces es una fuente a la vez limitadísima y absolutamente excepcional, con la cual no se debería renunciar a trabajar. Sí, bueno, en lo personal creo que es un material fascinante,
por muchas razones. Una de ellas la menciona Koselleck hacia el final del texto, y es que los sueños rompen con las líneas estructurales del tiempo, que ese es un asunto fascinante, ¿no? Es decir, en muchos sueños no tenemos líneas orientadoras del comportamiento, no hay marcas específicas del pasado, del presente o incluso del futuro, ¿no? Pero, como ya se ha visto, algunos sueños incluso podían ser algo así como premonitorios, ¿no? Dice Koselleck que hubo algunos casos, y hemos de creer, el caso de un pintor famoso, en el 33-34, tuvo sueños recurrentes que a él le hacían pensar que se venía una catástrofe en Alemania, ¿no? Entonces él decide salir hacia Nueva York, ¿no? Se va. Pero esta, digamos, intemporalidad hace que los sueños se conviertan también en un tipo de narrativas muy complejas que, digamos, a la ficción le costaría también trabajo contener, ¿no? O sea, a la ficción y a la historia misma les cuesta trabajo contener, pero no habría que desecharlos de ninguna manera, ¿no? Yo creo que no. O sea, esa es la gran provocación de Koselleck, ¿no? ¿Sí? Bueno, creo que ahora sí podemos abrir debate. Invitamos al auditorio. ¿Tienen algunas preguntas, comentarios? Sí. Quisiera saber un poco como cita de los textos de Koselleck, si se puede tratar, si se trata de la intencionalidad de la escritura de las fuentes, porque en realidad la intencionalidad está como principio de escritura de una fuente. Hay que tener una intención de sacar una fuente para escribirla. Entonces no sé si él trata de esto. Y luego la segunda pregunta sería la relación, si hace relación entre el sueño y la relación de los mitos, de relatos arquetípicos. A ver, en este texto, que es un texto brevísimo, no. La reflexión suya sobre las fuentes está dispersa en ensayos sobre casos de fuentes. Otros autores han trabajado de manera como mucho más sistemática sobre qué sucede con las fuentes históricas, la intencionalidad y otros elementos que efectivamente muestran de qué manera se construyen, ¿no? Estoy pensando nuevamente en Paul Ricoeur, por ejemplo, que ha dedicado muchísimas páginas a esto y que además sintetiza cantidad de reflexiones. Estoy pensando en Carlo Ginzburg también, o en Michel Certeau, que han trabajado sobre qué es la fuente como una producción a la vez de escritura individual. Y Koselleck no tiene, en lo que yo conozco de su obra, pero no la he leído completa, no sé si aspiro a leerla completa porque escribió tantísimo, eso evitaría que yo leyera muchos otros autores. Pero en las reflexiones suyas que yo he leído no hay una insistencia en eso de manera general, ¿no? Sin embargo, existen ensayos donde él trabaja sobre fuentes específicas y muestra esa construcción. En relación a la segunda pregunta, tengo algo que comentar. Aunque el tema de los mitos no lo toca con demasiada abundancia, hay esbozos, me parece. Por ejemplo, un esbozo que me parece está delineado con mucha pertinencia es el mito sobre la vida y la muerte, ¿no? Mientras que tenemos mitos muy antiguos que nos dicen que la muerte es algo indeseable, ¿no? Es algo que hay que prolongar y hay que posponer. En estos sueños de personas que vivieron antes y después del Holocausto, tenemos una ruptura de ese mito, ¿no? Porque tenemos personas que soñaban con la muerte como algo mucho más deseable que la vida terrorífica que se está llevando, ¿no? Entonces, ahí hay información muy interesante a nivel de ruptura mítica, ¿no? La muerte es algo deseable, mucho mejor que las condiciones de vida que se pueden soportar en un campo de concentración. Entonces, creo que ahí hay información fascinante, ¿no? Nada más sobre el mito de la vida y la muerte, ¿no? Pero, por ejemplo, en estos sueños uno puede detectar que hay algo así como
esbozos o figuraciones de otros mitos, ¿no? El mito de la fortaleza, la debilidad, quiénes son los débiles, quiénes son los amos, ¿no? El mito del eterno retorno, ¿no? Porque hay personas que sueñan que vuelven a nacer, ¿no? Pero que nacen en otras condiciones, ¿no? Entonces ahí hay un cambio de ciertos mitos. Creo que sí, yo creo que estos sueños serían fuentes bien interesantes para obtener información de reificación de ciertos mitos, ¿no? De reconstrucciones o de reconfiguraciones de mitos, ¿no? No estoy muy seguro cómo plantearlo, pero el problema que me interesa ahorita. Azótalo. No tiene Aquí está ese. El problema que me interesa en este momento es el de la representación. Pues a ver si puedo formular una pregunta que sea entendible. Habían hablado sobre de qué manera los sueños están al filo del lenguaje, originando en un espacio que no es enunciado y después tomando forma del lenguaje a través de una recapitulación, una imaginación de algo que ya pasó fuera del espacio del lenguaje. Y bueno, ya habían hablado sobre qué tanto se pierde en ese puente. La cuestión que me interesa a mí, que creo que podrían cada quien desde su respectiva trinchera elaborar un poco más, es bueno, por azares de la vida ese puente existe y entonces conocemos algunos sueños de otro momento que evocan fuertemente un momento sensorial, pero también experiencial. ¿Qué hacemos nosotros como, digamos, practicantes de una disciplina, sea historia, sea poesía? ¿Qué hacemos en términos muy particulares? ¿Qué hacemos para tomar ese sueño hecho lenguaje y en efecto usarlo para representar algo? Porque creo que desde cada trinchera se puede, y me gustaría escuchar justamente cómo piensa cada uno de ustedes que se puede trabajar con ese tipo de fuente. A ver, en el caso de en el caso de este texto en particular, yo creo que no es azar el binomio que articula el título terror y sueño, porque la experiencia del terror es una experiencia que pudiera resultar más difícil de aprender que las experiencias, digamos, políticas ordinarias. Entonces, en esa medida estamos en un tema en donde el sueño ofrece, o esa fuente que él considera como de ficción, pero que ofrece el sueño, es una puerta a las experiencias individuales. También dice que eso no excluye que hay una dimensión colectiva de los sueños también, si se dispone en algunos casos de grupos de sueño, como los que él está
utilizando, están citadas algunas compilaciones, ¿no? Y también sugiere, digamos, muestra cómo algunos psicoanalistas de formación decidieron renunciar a hacer el análisis en términos freudianos de ese material, sintiendo que las herramientas pues no daban para ese análisis. Entonces yo creo que la respuesta no es sencilla y que en muchos casos, es decir, para pasar de un nivel muy básico, porque por ejemplo estos sueños, los que se leyeron aquí, los otros que están referidos, muestran una experiencia individual de condiciones de terror que uno podría optar por, digamos, convencionalmente arropar con otro tipo de fuentes, es decir, demostrar cuáles fueron las políticas sistemáticas, qué tipo de condiciones sociales, o sea, hacer un ejercicio de contextualización que arropara, pero eso de cualquier manera sería insuficiente. El problema es que con este tipo de representaciones, como con otro tipo de representaciones, por ejemplo las fuentes visuales, nosotros no estamos formados para cantidad de cosas. O sea, estamos formados para una parte limitadísima de interpretación de fuentes. Tenemos herramientas heurísticas, pues, en ciertos niveles paupérrimas. Por eso, cuando queremos hacer análisis del discurso, pues llamamos a Gerardo Gutiérrez. Entonces, ¿qué tendría que suceder? Tendría que suceder primero que que nos quedara claro cuáles son nuestros límites. Para decir, bueno, aquí me queda claro que no sé cómo me voy a formar o a quién puedo acudir para que me sugiera herramientas. Entonces allí, primero es un tema de humildad profesional, pues, ¿qué cosas sí son claras en una representación, que pueden ser de ficción y que remiten a elementos que nosotros podemos explicar como de otro tipo de fuentes literarias, ¿no? Literarias o de ficción o cinematográficas, pero muy rápidamente con esas fuentes que no son nuestras fuentes habituales, o sea, que no son los textos habituales a los que tenemos costumbre de aplicarles una crítica más o menos clásica, más o menos probada con sus límites también. Muy rápidamente lo que ponen en evidencia es que no sabemos ya cómo hacerlo. Entonces lo primero tendría que ser eso, decir, bueno, yo llego hasta aquí, quisiera ir más allá, bueno, si quiero ir más allá tengo que formarme un poco más allá también, o solicitar la colaboración de quien sí sepa hacerlo. Para mí esa sería, y digamos que ahora Koselleck no está entrando en hablar de cualquier tipo de sueño en cualquier tipo de momento. Está acudiendo aquí, yo haría la hipótesis de que más bien el conocimiento de estos materiales lo puso enfrente de esta reflexión, ¿no? Pero no está haciendo extensivas conclusiones generales como sobre los sueños en general, no. Esto es la experiencia del terror y este tipo de fuentes. Yo creo que dentro de esos límites yo diría eso, pues no tenemos, él simplemente los está mostrando, y decir simplemente, o sea, en realidad es un gran texto, los está mostrando como evidencia de qué límites tenemos, y al mismo tiempo como una ventana abierta hacia la sensibilidad que acompañó a experiencias muy concretas. Y yo creo que sobre ese tipo de línea, en una historia, en un análisis histórico se podría tratar de trabajar con materiales así, pero en todo caso no renunciar y sobre todo decir, bueno, a partir de aquí yo intento consultar a alguien que sepa más que yo. Una de las cosas que siempre he admirado de Elisa es, además de su inteligencia y elocuencia, es la sensatez, ¿no? Es que tiene razón. Ante materiales como estos, tú hablas del problema de la representación, ¿no? Uno tendría que tener muchísimo cuidado
porque la representación de los sueños es complejísima, ¿no? Entonces, tendríamos que ver un montón de cosas. Koselleck dice que los sueños están fuera del lenguaje, pero eso también habría que entrecomillarlo porque finalmente, en algún momento dado, estos sueños, ya sea que fueron contados a alguien, fueron transcritos, fueron narrados, también fueron pasados por el tamiz del lenguaje, ¿no? Y entonces una vez que pasan por el tamiz del lenguaje se transforman en otra cosa, se transforman en textos escritos o textos orales. Y entonces ahí, digamos, se vuelven un poco más manejables, pero imagínense nada más la cantidad de simbolismos que tenemos ahí, ¿no? Y un problema que tenemos como analistas de cualquier tipo de textos y más de estos textos es que los símbolos no tienen representaciones unívocas, ¿no? Son muy subjetivos, son como el agua entre las manos, escurren rápidamente y como son muy provocadores nos incitan a hacer conclusiones fáciles, ¿no? O sea, uno, después de este relato que yo les leí estos dos sueños, uno fácilmente está tentado a decir, bueno, ahí está el Estado totalitario nazi, ¿no? Que derrumba paredes, y ahí está inmediatamente el terror de las personas que vivían bajo esa presión. Bueno, está y no está, y seguramente hay muchas otras cosas que se podrían decir. Entonces, algo que me gusta mucho de lo que dice Lisa es que de la manera más humilde que uno pueda, esta clase de materiales nos tendrían que incitar a aprender más, ¿no? Es decir, acudir, por ejemplo, a la semiótica social, ¿no? Acudir a ciertas nociones de pragmática contextual, acudir a la historia, porque tendríamos que replantear qué tipo de fuentes hay ahí. Tendríamos que acudir a la psicología social, ¿no? ¿Qué es eso, no? ¿Qué tipo de interpelaciones tenemos ahí? Tendríamos que echar mano de una cierta hermenéutica, porque no es cualquier cosa lo que se está colocando ahí, ¿no? Y tendríamos que reconocer muchas cosas que hay a nivel contextual, ¿no? Y probablemente podríamos hacer interpretaciones interesantes, ¿no? Que de ninguna manera tal vez sean conclusivas, ¿no? Pero sí podríamos llegar a hacer aportaciones humildemente interesantes. Creo que sí hay mucho que podríamos decir sobre eso. Creo bastante en lo que decía Roland Barthes, en el sentido de que cualquier objeto, cualquier partícula del mundo real que incita nuestras emociones puede ser interpretada o reinterpretada, ¿no? Entonces los sueños como tal son dispositivos semióticos, ¿no? Que pueden ser trabajados de alguna manera. Que lo hagamos bien o mal, eso ya es otro asunto, ¿no? Pero indudablemente creo que deberían ser tomados en cuenta, ¿no? O sea, ahí tenemos un montón de cosas. Creo que es la gran provocación de Koselleck, ¿no? Y sí nos obliga a replantear mucho el sentido de la fuente, que es una fuente, ¿no? Está como el asunto de los rumores, ¿no? Los rumores son fascinantes desde el punto de vista histórico, pero el problema es cómo los capturamos, ¿no? Y cómo los vemos, ¿no? Si son ecos de qué, ¿no? Sí. Quisiera citar un ejemplo de representación y sueño que ha generado muchísimo análisis, muchísimos escritos, y no voy a citar todos los escritos, solo quiero citar el ejemplo. En el origen un sueño, enseguida una creación literaria, que en sí misma es una representación, y luego todo lo que se ha intentado comprender de eso. El primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Un poema maravilloso, cuya comprensión ha sido intentada por historiadores, por críticos literarios, por astrónomos, etcétera, 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 y ofrece ese tipo de cuestión. El sueño, la representación literaria del sueño, y luego los problemas que plantea para nosotros la interpretación. Y ahora, hay que decir que esas interpretaciones de los sueños a lo largo de la historia
han sido tremendas también y han tenido toda clase de consecuencias, ¿no? Estaba pensando ahorita que escuchaba a Elisa en el famoso libro Martillo de Brujos, ¿no? De Sprenger y Kramer. Hay una parte ahí en ese libro donde se dice que, por ejemplo, si una mujer, estamos en el siglo XVI, si una mujer sueña con cierto tipo de sangres, hay que perseguirla y torturarla. Entonces, la interpretación requiere cierta ética, ¿no? Hay un colega aquí que trabaja en letras y a él fue el primero que le escuché hablar sobre la ética de la interpretación, hablando de un cuento de Juan Rulfo, ¿no? Como analistas tenemos distintas opciones de interpretación, ¿no? Podemos llevar la interpretación hacia un lado o hacia otro y podemos juzgar acontecimientos. No tenemos otra salida, ¿no? A mí muchas veces en clase de discurso me dicen, pero maestro, es que al final nosotros interpretamos. Pues sí, tenemos que interpretar. Mirar una fotografía implica interpretar. Mirar una película, mirar un texto, leer, entender, es un proceso de interpretación, ¿no? Pero podemos llevarlo a muchísimos lugares, eso, ¿no? Entonces, creo que tu pregunta es muy pertinente porque la representación también tiene que ver con interpretación, ¿no? O sea, un nivel, desde el nivel más básico, ¿no? Y el problema es a dónde llevamos eso, ¿no? Porque sí, fácilmente podemos sacar conclusiones precipitadas de muchos sueños, ¿no? Como se ha hecho, ¿no? Y algunas son bien interesantes, son divertidas, pero algunas son atroces también, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa parte también me parece fascinante, ¿no? Una vez que tenemos los materiales, ¿cómo los procesamos, ¿no? Bueno, yo también quería compartir, agradecer la lectura, me parece muy sugerente. Compartir algo que tiene que ver con esto de la ficción y la historia, y que, bueno, lo comento porque en el departamento de historia son las que constantemente habla de que, pues, ese pasado es insalvable, ¿no? Es decir, no está ahí para que vayamos a rescatarlo. Hay dos ideas de Koselleck en este texto que me dicen esto y tiene que ver con la relación con la poesía. No solamente porque la narración es lo que permite recuperar la experiencia, sino también porque la poesía, y lo dice aquí Koselleck, retoma, textualmente me gustaría leerlo, pero ya no lo tengo así a la mano, pero habla de lo que podría haber sido, no de lo que fue. Y me parece que la historia, cuando recurre también a esta narración, habla de lo que pudo haber sido. En ese sentido, recuerdo a Ginsburg cuando dice, es que el historiador lo que hace son conjeturas, ¿no? Posibilidades, algunas más veraces, otras. Entonces, aquí hay un elemento que me recuerda esto. Y lo otro que también tiene que ver con la poesía, cuando nosotros vemos poesía, el amor puesto, hay un sentido de universalidad. Es decir, nos saca de lo individual, y me parece que en este sentido la historia también, cuando recurre a la narrativa, es una forma de sacar del rancho el suceso y hacerlo un poco más universal, ¿no? Entonces también me parece. Ahora, en la parte de los sueños, yo sí me hubiera gustado una forma de recuperar lo que los autores me quieren decir, es precisamente con un sentido muy crítico. Es decir, ¿cuáles son los problemas de Koselleck? A mí uno de ellos me parece es que no recurre a la psicología, no porque tenga que venir a la interpretación de los sueños desde el psicoanálisis, puede haber sido desde la Gestalt, hasta para analizar la misma fuente. Quien haya estado en un proceso de análisis donde fue la interpretación de sueños, sabe que es una fuente pues no solamente individual, sino en el ejercicio de recordar los sueños hay una reinterpretación de ellos. Entonces uno va aprendiendo a leer los sueños y ahí ya hay una alteración, digamos, antropológica del mismo sueño. Es un material difícil, ¿no? En ese sentido, no hay patrones ni se buscan los patrones, pero habría que ver. Y otro elemento que me parece así como que también me brinca es pues que tenemos que decir que esto es válido para Occidente. Hay sociedades donde las tensiones, ¿no?
son más menores, entonces como diría Elías, hay menos presión remitida a los sueños, ¿no? O sea, Occidente es una sociedad específicamente que a sueños, deseos, problemas, los remite al sueño. Entonces esto también le da un tipo de material, pues contenidos en los sueños del hombre occidental respecto probablemente a los indígenas, no sé, a otros, ¿no? Bueno, eso era lo que quería comentar. Sí. Un poco en el debate que proponía, en el pensamiento que proponía Robert, me hizo recordar Koselleck. Yo creo que, por la relación que guardan dentro de la tradición alemana, reflexionando en relación al holocausto, el libro de John Rusen, no sé si lo ubican, Tiempo en Ruptura. Ahí propone él que este tipo de cuestiones de experiencias de terror, la disciplina histórica es incapaz de narrarlo, es decir, que es incapaz de darle sentido. Entonces él propone que es ahí donde entran otro tipo de narrativas que son útiles siempre y cuando, él dice, armonicen la contingencia del pasado desde la contingencia del presente, es decir, que solamente mientras hagan sentido desde el presente, provocando, digamos, en relación a las sensaciones que produce el terror. Y yo creo que ahí ofrece una hipótesis a la duda que, digamos, está planteando Koselleck en su obra años después, que me parece útil para pensar. Es decir, que la disciplina histórica tiene límites básicamente para representar el pasado, y entonces hay que abrirse a otras experiencias de representación que tienen que ver más, a lo mejor, con la memoria. Él lo llama con la conciencia histórica, con el concepto de conciencia histórica como algo más allá de la memoria, pero que podrían ser útiles también para reflexionar de la historia, desde la historia disciplinar, cómo estamos planteando, el tipo de relatos que estamos planteando en torno al pasado y especialmente en torno a las experiencias disruptivas, pues, en el orden del sentido. No, es que eso se me hace bien interesante, porque estaba pensando que efectivamente, probablemente el terror sea un sistema, un entramado de sensaciones, ¿no? De percepciones que se viven a nivel de experiencia. Entonces, tal vez una narración histórica como tal se topa, ¿no? Por eso, digamos, si uno quiere aterrorizarse, pues vamos a ver una película de terror, ¿no? Porque ahí tenemos un montón de, digamos, de microsensaciones que tienen que ver con la luz, con los nervios, con lo que va a ocurrir, con la expectación, con las sombras, ¿no? Con los delirios, con las fantasías, etcétera, y que van de lo más individual, de lo más íntimo a lo más colectivo, ¿no? Digamos, una buena película de terror, me parece, toca aspectos muy íntimos de ciertos personajes, y luego en algún momento dado puede dar cuenta de algo colectivo, un asesinato en un pueblo, en una ciudad, etcétera, ¿no? Pero probablemente el terror tenga que ver con eso, no lo sé, ¿no? O sea, esa experiencia sensorial que es muy de nervios, digamos, yo la he percibido con más riqueza en fotógrafos, en cineastas, en narradores, porque se meten al nervio de la gente, ¿no? A estas neurosis, ¿no? Que tenemos en ciertos momentos. Bueno, Kubrick, ¿no? En una entrevista que vi en YouTube, él decía que la primera lección que él recibió para trabajar el terror en el cine tenía que ver exclusivamente con el uso de la luz, ¿no? O sea, él se dio cuenta muy rápido que oscuridad, sombras y luz producen ansiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo hace un historiador, por ejemplo, para trabajar con eso, ¿no?
No quiero decir que no lo pueda hacer, por supuesto, pero más bien yo diría que un historiador ahí tiene un gran desafío, ¿no? Para darse cuenta que, pues que por ahí podría entrar, ¿no? Yo lo que pensaba es que probablemente, o sea, si estamos en una universidad donde, como decía Lisa al principio, todavía tenemos esta separación, historia, literatura, es decir, creo que es una separación que hace más de 20 años ya debería estar superada. Yo tengo la impresión de que en una carrera de historia deberían circular fotógrafos, cineastas, pintores, gente que trabaja, escritores, que trabaja con mucho nervio, ¿no? Para sensibilizarse de manera de que los materiales cobren otra dimensión. O sea, a mí me parece muy bien que la gente vaya a los archivos y los lea, está muy bien, ¿no? Pero si uno observa que un documento de archivo es una narración muy compleja que puede llevarse a otros niveles, ¿no? Eso puede ser montado, fotografiado, etc., ¿no? Entonces creo que eso enriquecería y ayudaría a tener una perspectiva mucho más rica, ¿no? O sea, porque sí tengo la impresión de que todavía hay una visión dura, ¿no? O sea, digo, historias que ya sabemos que también son de terror. ¿Te atrevo a hacer la pregunta o me espero que respondas? Quisiera responder muy brevemente a lo que señalaba Rosy. Qué bueno que recuerdes los límites algunos de los límites de este texto. Con relación a su no acercamiento con la psicología o en cualquiera de sus formas, pues él de entrada advierte que no es esa la perspectiva del texto, ¿no? Se cura en salud. Y después, pues sí, definitivamente esto está situado dentro de un pensamiento europeo sobre Europa, pero él no nos está vendiendo algo distinto. Es decir, no hay engaño. Lo que sí, y es muy interesante lo que señalas, claro, se tendría que partir, esto sirve para responder un poco a lo que Robert preguntaba hace un momento, de afirmar la condición histórica de los sueños. Es decir, los sueños son producciones históricas también, son productos individuales, pero se producen en sociedades concretas, y en esa medida tienen una función distinta y relevancia distinta en cada caso, y efectivamente hay sociedades donde cumplen una función totalmente distinta. No me extiendo, pero simplemente las comunidades de pueblos mayas, por ejemplo, cumplen una función totalmente diferente, ¿no? Y efectivamente, pero en términos de la disciplina de la historia, la enseñanza sería, pues son producciones históricas. Entonces, eso tendría que ser la primera constatación. Gracias. Yo no me había atrevido a hacer comentarios, pero bueno, ya saben que yo soy la experiencia viviente de la combinación entre la historia y la literatura, entonces ha sido una experiencia interesante. Pero pensando un poco respecto a este criterio de la verosimilitud, me gustaría que hablaran ambos un poquito al respecto, partiendo de esta idea de que el planteamiento coselequiano tiene que ver con la reflexión sobre el concepto, y esta sería la experiencia del terror plasmado en el concepto de terror. Finalmente, a nivel semántico, el terror está dotado de la experiencia del que vive la experiencia. Entonces, para estos testimonios de los sueños que él presenta, para esas personas el terror es haber vivido el tercer rayo, pero el terror puede ser algo diferente para otro actor en otro momento histórico, ¿no? Y de repente, bueno, pienso lo que significó para los mexicanos la intervención francesa, ¿no? El triunfo republicano, ¿no? Y seguramente tuvieron experiencias de terror que desafortunadamente no tenemos registros testimoniales así como de primera mano para decir yo viví el terror en la intervención francesa de esta manera, ¿no? Pero entonces, desde ese enfoque, un poco pensando en qué es la experiencia del terror, ¿cómo ven ustedes esta parte de la verosimilitud? Ahí quisiera comentar algo. Creo que la experiencia de la verosimilitud es
es como el sistema nervioso, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros seamos capaces de leer un sueño de una persona que vivió a miles de kilómetros de distancia, a muchos años de distancia donde me encuentro ahora, y que yo sea capaz de percibir el terror que esa persona percibió, eso es fundamental. Porque quiere decir entonces que hay un fenómeno de reconstrucción, de reinterpretación que nos toca, ¿no? Y eso es maravilloso. O sea, si no tuviéramos la posibilidad de empatizar con ese terror, de percibirlo, probablemente, bueno, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Con muchos relatos sobre el nazismo y sobre muchas otras situaciones que nos afectan y que están llenas de terror. Bueno, lo vivimos todos los días en esta ciudad, ¿no? Es decir, uno camina por los pasillos, aquí vemos fotografías de personas secuestradas y es aterrorizante porque vemos en las imágenes que esas personas son exactamente como tú y como yo. Es decir, a mí me aterroriza, por ejemplo, pensar que en algún momento mi fotografía podría estar ahí, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Y te ponen desaparecido. Eso es terrorífico, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿eso depende de la fotografía o de mí? Depende de las dos cosas. Y depende del contexto cultural en el que vivimos. Entonces, creo que el fenómeno de la representación y de la reintegración a nuestras ontologías personales no debería descuidarse. O sea, no es un asunto menor, ¿no? Y digo, creo que vale mucho la pena intentar hacer una reinterpretación como podamos, ¿no? Porque el fenómeno de contacto, de empatización es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. A mí eso que me parece que es una gran lección que nos toca aquí con Selec, ¿no? O sea, al mismo tiempo nos está diciendo, son sueños, pero son mucho más que sueños, ¿no? Que nos tocan profundamente, ¿no? Bueno. Gracias, Lorena. Sí. Bueno, yo creo que primero lo verosímil pues también es históricamente variable y el terror pues también es históricamente variable. La pregunta sería, si quisiéramos hacer una historia que tuviera por centro las experiencias de terror, la primera pregunta sería cuáles son las fuentes disponibles, para qué época, que permitan primero tratar de elucidar qué quería decir, qué era lo aterrorizador en cierta época. Digamos, ¿por qué puede ser aterrador en ciertas épocas de la historia de las sociedades católicas la dispersión de los cuerpos, el no entierro de los cuerpos? Porque eso puede ser aterrador. Pues porque simplemente impide llegar a la vida eterna por la vía normal. ¿Por qué eso puede ser aterrador? Es decir, tendríamos que hacer el esfuerzo en cada caso de pensar mucho más allá de lo que son nuestros parámetros actuales de terror, que seguramente comparten. Allí a lo mejor habría, pensando en esa antropología de Koselleck, que en esas condiciones de todas las historias hay una dimensión corporal implícita en el terror que sin duda tiene muchos elementos en común transgeneracionales. Pero después, en cada sociedad, en cada momento, uno debería poder saber aquí qué es lo aterrador. Y lo mismo, y entonces, ¿qué es lo verosímil? Porque si la producción de una representación busca ser verosímil, ¿en función de qué elementos, no? Entonces allí solo medio respondo. Muchas gracias. Dos cuestiones muy pequeñas que yo quisiera agregar a partir de la experiencia de la lectura o de la interpretación de los sueños. Una es que muchas veces los sueños no corresponden con el terror del medio, ¿sí? O sea, son vivencias tan personales o tan movidas
que uno de primer momento podrías decir, ah, es esto lo que aflige, y en el fondo es otra cosa lo que aflige, primero. Segunda es que en esta interpretación, más bien que lo que realmente puede causar terror en la vida de un sujeto no se expresa ni en los sueños, nada más como consideración. No, bueno, pues Pero habla sí, de lo complejo sí, que es, sí, ¿no? es una complejidad tremenda, ¿no? Quizás para devolverle a Koselleck la batuta de esto, es que él está hablando de un corpus, para usar el término historiográfico, un corpus de materiales, de narraciones de sueños específicos. No está hablando ni de cualquier sueño de terror, está procediendo en historiador, es decir, es un caso, está trabajando un caso. Y está trabajando a partir de un corpus específico de sueños. En esos sueños, él encuentra un instrumento o fuentes para conocer experiencias la experiencia del terror en ese caso concreto. Y encuentra que son fuentes excepcionales. Que por cierto, ahora estoy recordando que sí hay una parte donde él acude, aunque sea mínimamente, a decir los dos sueños que se leyeron aquí. En esos sueños el subconsciente no representó barrera alguna para la representación política de una situación que se estaba viviendo. O sea, no renuncia por entero, pero no entra en un campo que no es el de su especialidad, ¿no? O sea, ahora que estabas mencionando esto. Pero sí quiero devolver la especificidad al hecho de que él está actuando como historiador en realidad, trabajando un caso y con un corpus específico. Y en ningún momento se permite, y eso sí es muy un gesto de historiador, decir lo que se hace aquí puede suceder con todos los sueños, no. O sea, esto es, a partir de esto está esto. Sí, y creo que tiene la suficiente prudencia como para reconocer que estos materiales son ciertas ejecuciones del terror, pero no quiere decir que todo el terror esté solamente ahí. Es decir, creo que se percibe que Koselleck tiene una mirada más amplia, pero utiliza ciertos materiales a manera de ejemplo. Ahora, lo que sí creo es que da pistas para hacernos ver que el terror está ahí, pero está en muchos otros lugares también. Una última, pues es breve. Ahora que comentas, Elisa, sobre la histórica, y creo que hemos hecho énfasis como en lo particular de los sueños, creo que es interesante rescatar que hasta en los sueños se puede comprobar lo que propone Koselleck en la histórica, que es como las posibilidades de lo que puede suceder, ¿no? O sea, las posibilidades en los sueños son como infinitas, pero a fin de cuentas creo que pueden seguirse reduciendo a los binomios de amigo, enemigo, estar muerto o vivo, estar dentro o fuera. Entonces, eso creo que alguien me dijo hace rato, que a lo mejor no se pueden encontrar, ¿cómo decirlo?, como temas recurrentes en los sueños, pero creo que el mismo Koselleck te muestra que sí, ¿no? A pesar de que estés soñando que cualquier cosa extraordinaria, sigues estando dentro de esas posibilidades de lo histórico, que es, por ejemplo, estar vivo o muerto, estar fuera o dentro, sea de un grupo o de una casa, ¿no? Entonces, me parece que eso es rescatable. Existen temas. Sí, nada más comentar que más allá de lo que podamos decir sobre los sueños, finalmente, pues reconocer que los sueños como materiales son materiales significativos, ¿no? O sea, tienen elementos de narrativa, de cohesión, tienen personificación y a ver qué hacemos con ellos, ¿no? Pero, porque también yo de pronto he escuchado, ¿no? Los sueños
muchas veces son simples descargas, ¿no? Nuestro cerebro necesita descargar y se reordenan de una manera muy compleja, y cuando intentamos darle sentido, pues eso es casi alucinatorio, ¿no? Pero de todas maneras, a partir del momento en que ya los tenemos como textos, pasan al terreno de lo narrado y de lo sugestivo. Entonces sí pueden ser tocados o tomados como materiales de análisis. O sea, simplemente que para volver a lo que era el arranque de esta conversación, entonces tomar los sueños como materiales de análisis, en el caso de los historiadores, pone frente a la evidencia de que esa supuesta contradicción entre historia y poesía o historia y ficción es una ficción. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y quedan invitados para la cuarta sesión, que no sé, ¿hay fecha todavía? No, ¿no hay fecha? Bueno, pueden verlo. ¿Cuándo? Sí, exacto, es más o menos mensual, ¿no? Sí. Y escriban sus sueños para hacer. Serían fuentes para la historia.